Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Hoy día vamos a tener un tema muy interesante. Eso sí, va a ser una reflexión, no vamos a tener a ningún invitado, sino que vamos a hablar en torno a un tema que es apasionante y que está en el entorno de la gestión escolar, el mejoramiento escolar. ¿Y cuál es el tema o los temas en profundidad que vamos a ir tocando? Son los 14 parámetros. ¿Quiénes plantean estos 14 parámetros? Lynn Charrat y Michael Fullan. Y a partir de la investigación que ellos han llevado, vamos a leerlos y vamos a reflexionarlos. Así que los invito en este nuevo programa de La ciencia de lo pedagógico. Vamos. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices. Los 14 parámetros. Para que ustedes me crean, aquí está el libro. El libro o el contenido sale del libro Poniendo rostros a los datos, de Lynn Charrat y Michael Fullan. Esto es un texto muy interesante de la investigación. Eh, Me quiero centrar hoy día en los 14 parámetros. Voy a dar lectura uno por uno de esos parámetros y vamos a irlos reflexionando. Es muy interesante porque esto tiene que ver, ¿por qué las escuelas realmente, o se han hecho esa pregunta, ¿por qué las escuelas no mejoran? ¿Qué pasa? Que las escuelas tienen todo, tienen profesores, directivos, tienen un distrito escolar o una fundación, pero ¿por qué no mejoran estas escuelas? ¿Qué pasa si tienen todo para poder mejorar? Charrat y Fullan plantean estos 14 elementos que son claves para ese mejoramiento escolar. Voy a ir con la lectura del primero para que vayamos entendiendo de qué se trata esto. El primer parámetro dice lo siguiente, es muy específico y tiene subparámetros que serían 4. Pero vamos a leer el parámetro en sí. Dice, creencias y enfoques compartidos. Eso es clave. Las creencias y los enfoques deben compartirse en las escuelas. También hay temas de creencias que hacen mal en la escuela. Esas creencias hay que sacarlas. Hay que compartir las creencias que hacen movilizar esa escuela. Y dentro de estas creencias y enfoques compartidos, hay 4 elementos que detallar. El primero, cada estudiante es capaz de alcanzar altos estándares elevados si se le da el tiempo y el apoyo necesarios. Creer en el estudiante. Pueden, todos pueden. No hay ninguno que no pueda. Si uno instala esa creencia y ese enfoque en la escuela, es distinto. Ya no existe esa creencia, no, este niño no aprende, me va a hacer puros problemas. No, todos pueden aprender. Y si nosotros como comunidad, desde el rector o directora de una escuela, y pasando por todos, por la persona que hace el aseo en las escuelas y se encarga de la higiene, por la persona encargada de las finanzas, por los docentes y por los mismos estudiantes. Si tenemos claro de que ellos pueden, sí o sí, mejorar y alcanzar altos estándares y muy elevados, lo más seguro es que tengamos una mirada distinta del y las estudiantes. Después, otro sub del parámetro enfoques, compartido y creencias dice, cada profesor, miren, interesante, cada profesor es capaz de enseñar de acuerdo, a los altos estándares elevados. Quiere decir que todos los profesores podemos. No hay ningún profesor que no pueda. Y tenemos que creerlo. El equipo directivo de cada escuela tiene que creer en sus docentes. Y debe creer que ellos pueden. Y si tienen alguna innovación, movilizarlos a que lo hagan. Todos podemos. Todos somos capaces. Y hay que creerlo. Y debe ser un enfoque que comparta la escuela. El tercero dice, como subenfoque,
Altas expectativas y una intervención precoz y continua son claves. Miren, altas expectativas. Si no tenemos altas expectativas, entonces nunca vamos a salir adelante. Es clave tener altas expectativas. Y otro elemento es que si hay un problema, debemos intervenir rápidamente. Si detectamos que un niño tiene en su trayectoria educativa algún bache o algún elemento que no ha quedado claro, a través de la evaluación y los sistemas de monitoreo, debemos intervenir rápidamente. No debemos dejar pasar el tiempo. Es clave siempre intervenir precozmente. ¿Ya? Lo otro, que este subelemento del parámetro 1 es los profesores y directivos tienen que ser capaces de expresar lo que están haciendo y por qué enseñan y cómo lo hacen. Si un directivo no es capaz de comunicar a los docentes lo que está pensando, cómo quiere mejorar la escuela, yo creo que va a tener poco, pero poco avance. Si un profesor no sabe comunicarle al directivo o directiva qué es lo que quiere y cuál es su idea y cuál es su proyecto, no va a ser escuchado. Tomando en cuenta de que partimos de la base que el directivo quiere escuchar al profesor y el profesor quiere decirle algo al directivo y el profesor tiene la idea de cambiar también la educación y el directivo también. Si partimos de esa base, tenemos que conjugar la buena comunicación. No andar por ahí, por allá, o conversando y diciendo las cosas, por ejemplo, en la sala de profesores, o en las reuniones de directivos hablando de los profesores, o los profesores hablando de los directivos. No, profesores y directivos somos docentes y debemos ser capaces de comunicarnos unos con otros en pos del mejoramiento escolar. En pos del mejoramiento escolar. Y es clave la excelente comunicación entre ambos y ambas. Vamos al segundo parámetro. Muy interesante. Incorporar asesores en literacidad y en enseñanza. Cuando hablan aquí de asesores, obviamente son expertos que nos van a ayudar a poder comunicar o enseñar mejor. Y el punto clave, ¿cuál es la literacidad? Entendiéndola como el punto clave para la comprensión y el análisis lector. No se trata solo de que un niño pueda leer. El niño va a leer el texto, pero el niño tiene que comprenderlo, tiene que entenderlo, tiene que analizarlo, tiene que evaluarlo. Para generar todas esas habilidades necesitamos enseñar de una forma para que desarrollen esas habilidades. Por lo tanto, aquí el concepto que está detrás, más que solamente tener asesores, es la capacitación efectiva de los y las docentes. ¿Y por qué capacitación efectiva? Porque muchas veces se capacitan o nos capacitan en cosas que no tienen que ver con los procesos de enseñanza. Sin embargo, cuando es clave es cuando nos asesoran constantemente. ¿Por qué? Porque la capacitación es un momento, pero después tiene que venir el seguimiento. Y ahí es clave la asesoría, para que los docentes vayamos compartiendo nuestras experiencias. Asesorías y compartir nuestra experiencia con los compañeros y compañeras docentes, para que vamos viendo si esto realmente va mejorando o no, y si no es así, retroceder y replantearnos, pero a partir de ese conocimiento que se va desarrollando. 3. Miren, es súper importante esto. Foco diario y sostenido en la enseñanza de la literacidad. Volvemos a hablar de literacidad. Una escuela que no está centrada en la literacidad no va a avanzar. ¿Por qué? Porque todo necesita, todas las asignaturas o cursos necesitan de la literacidad para poder comprender todo el espectro. Si yo como estudiante no sé analizar un texto en ciencias, no voy a saber lo que dice ese texto. O si el estudiante no es capaz de entender o comprender un texto en cualquier asignatura, filosofía, teología, ciencias, lengua y literatura, deporte, porque, ojo, miren, deporte o educación física y salud, como se llama acá en Chile, si yo no puedo entender las instrucciones que el profesor de educación física me indica, no voy a poder
realizar las acciones, lo que él me pide. Por lo tanto, la literacidad aquí es fundamental. Siempre, constantemente foco en aquello. Aquí el cuarto es clave. Liderazgo del director o directora. Pero el liderazgo de ese director o directora debe ser un liderazgo pedagógico. No debe ser un liderazgo administrativo. Ejecuto y administro todo. No, debe ser un liderazgo centrado en lo pedagógico. Por eso que nuestros directores o directoras deben estar centrados no en las tareas administrativas que nos puede mandar o la superintendencia de educación o la agencia de calidad. Eso debe compartirse como tarea a través del liderazgo distributivo. Pero hay un foco clave y esto es clave para el mejoramiento. Que el director o directora tenga un liderazgo pedagógico. Número 5. Intervención precoz y permanente. Se dan cuenta que se repiten algunas, pero esto de la intervención precoz y permanente es para todo el espectro del sistema que tienes en la escuela. Si yo no soy capaz de intervenir rápidamente y anticiparme incluso a los problemas que pueden existir y darle una solución, estos se van acumulando uno con otro y finalmente termina siendo desde un pequeño problema a un gran problema. Y es clave detenerlos antes y abordarlo obviamente y hay que hacerse cargo de ellos. El número 6. Enfoque de manejo de casos. Debemos tener manejos de casos, debemos enfocarnos. La escuela debe estar enfocada en el manejo de casos. Si nosotros no entendemos esto, que significa el seguimiento de los estudiantes, no vamos a entender para dónde van. La escuela está llena de datos y esos datos son claves. Y en este enfoque de casos se aconsejan dos tipos de recolección de datos. Muralla de datos o los muros de datos que también se conocen y reuniones caso por caso, en donde hay una ficha que voy llenando o voy compartiendo a través de, puede ser como se llama, una hoja compartida de Google, en donde yo puedo, ¿cómo se llama?, ir llenando datos de las características de un estudiante y cómo lo puedo ayudar. O la muralla de datos, en donde en la sala de profesores tenemos una muralla en donde vamos viendo toda la trayectoria educativa durante el año escolar de un niño y una niña y cómo va ese avance. Desde cosas tan simples como la asistencia, los atrasos, las calificaciones, ¿cómo se llama?, la medición en las calificaciones, qué objetivos de aprendizaje logró y cuáles no logró esa o ese estudiante. Y a partir de eso yo puedo tomar decisiones, no solamente yo como profesor solo, sino que con todos mis colegas, todos mis profesores y mis profesoras, y en conjunto con el equipo directivo o el equipo educativo, como se dice en otras partes. Y así analizar, pero no para quedarme analizando todo el rato, sino que para tomar decisiones. Los datos nos sirven para la toma de decisiones efectivas. Este es muy clave, el número 7. Aprendizaje profesional durante las reuniones de equipo en las escuelas. Las reuniones no son para estar reunidos todo el rato y ver qué es lo que pasa. No, también tienen que concentrarse en que nosotros podamos tener un aprendizaje profesional, compartir, colaborativo, profesionalizar la pedagogía. Somos una ciencia y debemos profesionalizarla en la ejecución de aquello. Y eso es clave. No puede ser que una escuela tenga reuniones porque va a organizar esto, reuniones porque va a organizar esto otro, reuniones porque quieren ver solamente los análisis de los problemas. No, también deben haber reuniones que desarrollen profesionalmente al o el profesor. ¿Ya? Número 8. Reuniones escolares por nivel y asignatura. Esto es pero muy clave. En Chile las llamamos como reuniones de departamento y se hacen efectivas. Nos reunimos los profesores que somos de la misma asignatura una vez por semana con la jefa de UTP o el director de una escuela y analizamos cuáles son los elementos a llevar a cabo en conjunto como asignatura. Por ejemplo, si somos profesores de matemática, ¿qué estructura vamos a usar? ¿O qué cosas vamos a abordar desde matemática? Y nos permite conversar y colaborar entre nosotros como docentes. Y también las reuniones por asignatura,
que son claves poder ver con el equipo directivo cómo va avanzando la asignatura. Esto es clave, los números 9. De hecho, estos 14 parámetros todos son clave entre paréntesis. Eh, ¿Y saben qué? Los recursos centralizados. No puede ser que nosotros tengamos que buscar recursos en diferentes partes. Los recursos deben estar centralizados. Recursos tanto económicos como humanos. Recursos materiales que se utilizan en la escuela. No puede ser que estemos buscando, no, deben estar ahí. Si necesitamos desarrollar un aula más tecnológica, que el recurso esté en la sala de clase. Que no estemos moviéndonos con todas las cosas y parezcamos, como se llama finalmente, nos demoramos más en trasladar cosas que en llegar a nuestras salas de clase. Por ejemplo, el recurso económico que esté a la hora. Que la escuela, si necesita recurso económico, que ese recurso llegue a las escuelas. Eso es fundamental, porque podemos tener un tremendo plan de mejoramiento, pero si el recurso económico no está y no es expedita la llegada de aquello, no vamos a lograr nada. O lo vamos a lograr igual, pero va a tardarse aún más. Número 10. Mire, compromiso presupuestario del distrito o del Ministerio de Educación o los servicios locales de educación que ahora se llaman acá, y de la escuela para recursos de aprendizaje de la literacia. Quiere decir, un compromiso en donde los planes de mejoramiento no se hacen de un mes a otro, de un año para otro. La mejora escolar es por lo menos, por mínimo, 4 años, en donde yo puedo evaluar en 4 años. Y ojalá que sea más. En 8 años ya puedo tener una evaluación del mejoramiento escolar y si las acciones que estoy implementando con los objetivos estratégicos que desarrollé están siendo efectivas. Si esos compromisos a largo plazo están centrados en la literacidad y el recurso llega, vamos a caminar bien. Pero si no llega, lamentablemente, no vamos a caminar bien. Lo otro, y esto está centrado en la profesionalización, lo que hablábamos antes, y dice así: investigación, acción, indagación colaborativa. Nosotros los profesores tenemos que tener el tiempo para poder investigar dentro de nuestra escuela y accionar rápidamente. Investigamos, tenemos los datos y llevamos y aplicamos aquella investigación. Investigación colaborativa. Entre los profesores conversemos qué es lo que está pasando en nuestras aulas. Compartamos. Y a lo mejor encontramos una solución en conjunto. Eso es profesionalización también de la labor docente. El número 12. Ya nos faltan poco. Involucramiento de los padres y de la comunidad. No puede ser que solamente la escuela se preocupe de la educación de los niños y de las niñas y los jóvenes y adolescentes de nuestro país. También la familia y la comunidad son claves. La familia no puede estar ajena y debe apoyar a la escuela. ¿Y para qué? Para el mejoramiento escolar de todas y todos. No solamente de su hija o su hijo, sino que de todos los niños y las niñas y adolescentes. Y también la comunidad, el entorno en donde la escuela está, debe ser propicio, debe ser un sector que cuide también a nuestra y nuestros estudiantes, sobre todo de flagelos que son complejos. Y también esta conexión del medio debe estar asociada no solamente al cuidado, sino que la escuela también salga a la comunidad y ayude a la comunidad. Y que la comunidad ayude también e ingrese a la escuela. Escuela de puertas abiertas. El penúltimo, número 13. Conexiones intercurriculares o transversales, que es lo mismo. La transversalidad es clave, la interdisciplinariedad es clave para que podamos, primero los profesores, entre nosotros conversar con nuestras disciplinas y que los estudiantes y las estudiantes se den cuenta de que esta fracción que hay realmente es una unión, que todo sirve por algo y todo está concatenado en una sola cosa. Nosotros lo separamos por asignaturas, pero finalmente todo es uno. Pero la intercurricularidad también habla de los objetivos transversales de aprendizaje. ¿Cuáles son esos objetivos que son y están en todas las asignaturas? Y eso es fundamental
para que los niños desarrollen habilidades que pueden estar asociadas a lo que se llama hoy en día las habilidades blandas, que son más duras que las mismas duras. Por ejemplo, eh, habilidades emocionales, habilidades de orden digital, ¿ah? Ciudadanía digital. Son claves también que estén en todas las asignaturas. Toda asignatura en cada clase debería tener por lo menos centrado o estar centrado en dos objetivos de aprendizaje transversal, que son importantes para el desarrollo del niño o la niña. Y por último, responsabilidad compartida y rendición de cuentas. Responsabilidad compartida. Todos somos parte de esto que se llama mejoramiento escolar. No es solo el director porque el director lo pusieron ahí para que mejorara la escuela. No, no es así. Los estudios dicen que más del 15 o el 17% del mejoramiento escolar, eso es parte del equipo directivo. Pero el mejoramiento escolar en su totalidad o gran parte es de los docentes en el aula. Nosotros los docentes somos la clave de este mejoramiento, pero no solos, con una comunidad que ayuda, directivos que están pensando en este mejoramiento y que están pensando de que todos servimos. Y nosotros pensamos que los directivos nos apoyan. Creencias que son para el mejoramiento escolar. Y otro elemento que tiene el parámetro 14 es rendición de cuentas. Cuentas claras son fundamentales. Esto se gastó en esto y en esto y sirvió. Se gastó en esto, no sirvió. Pero se plantea de que hay que renovarlo para el próximo año. Entonces, siempre tener esa flexibilidad, pero también decir, ¿sabes qué? Esto es lo que hicimos. Que el costo, el gasto del mejoramiento escolar esté centrado siempre en los aprendizajes de nuestras y nuestros niños y adolescentes y jóvenes. Esos son los 14 parámetros. Son bastante interesantes. El libro es muy interesante que habla sobre los datos y los rostros de los datos. Pero quería centrarme en los 14 parámetros que están asociados al mejoramiento escolar. Tema que no se habla mucho y que pertenece a esta ciencia de la educación y la ciencia de lo pedagógico, que es este canal y este podcast que está hecho para todas y todos nosotros que buscamos comprender cómo podemos mejorar la educación. Espero que les haya gustado. No reflexioné tanto, sino que fui diciendo cuáles son esos parámetros. A lo mejor en algún otro capítulo, con algún invitado, vamos a centrarnos en poder reflexionar en uno o dos parámetros, porque cada parámetro da para grandes conversaciones. Así que espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a este canal. También a quien no tenga o no use YouTube muy asiduamente, puedo hacerlo a través de Spotify, a través de Apple Podcasts o a través de iVoox. Y también pueden suscribirse ahí. Así que muchas gracias y los invito a otro nuevo capítulo en algún momento más de la ciencia de lo pedagógico. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices.